Bueno, muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia. En esta charla, los molinos harineros de la Villa de Grao y San Pelayo, a cargo de la arqueóloga Alicia García Fernández. Alicia, moscona de adopción, estábamos antes hablando, y lleva ya 20 años residiendo en Grao, lo cual es una suerte para todos los moscones, porque eso nos permite tener una profesional de este ramo con la que ya colaboramos desde la Casa de la Cultura y desde el Ayuntamiento en varias ocasiones. La charla que nos va a impartir hoy es fruto de un trabajo de investigación que el Ayuntamiento le encargó. Bueno, la verdad que ya en 2019, por una serie de circunstancias, no se presenta hasta hoy, aunque ya lo entregó muy bien en tiempo y forma, pero ya sabéis, hubo una pandemia de por medio y una serie de cosas. Es importante también que este trabajo, esta charla que hoy nos va a impartir, adaptada al formato de trabajo de investigación de texto, va a publicarse en el próximo número de la revista de historia y de temas locales Grao, Villa y Alfoz, que se publicará se presentará probablemente en el mes de diciembre o bueno, después de las Navidades, según lo tengamos en imprenta. Pero vamos, que va a estar a disposición de todos los moscones para su lectura. También se está grabando y se podrá ver en el canal de YouTube. Pero bueno, lo importante es que estáis hoy aquí, unos cuantos, bastantes, arropándola, para que ella nos cuente esta investigación arqueológica, a base también de documentos, de entrevistas y de los molinos, como decía, de los molinos de aquí de la Villa y de San Pelayo. Alicia también, hay que agradecer que colaboró con nosotros en otro trabajo que la verdad que resultó muy bien, que era la Villa de Grao en la Edad Media, que dio como fruto también una serie de artículos, de estudios y de visitas guiadas por la villa, que quién sabe si esta charla de hoy podemos también adaptarla al formato visita guiada por Grao, a ver lo que queda de estos molinos, o no. Ahora veremos. Bueno, yo en todo caso agradecerle a Alicia esta charla de hoy, esta colaboración continua con el área de cultura y con el Ayuntamiento en general, y bueno, os dejo con ella, que es lo que hoy nos interesa. Solo comentar que esta actividad, esta charla, se enmarca dentro de las jornadas de estudios locales que llevamos desarrollando durante este último trimestre del año y que continuará con nuevas actividades que se anunciarán próximamente. Os dejo con Alicia García y los molinos de Grao. Gracias. Bueno, a ver si se me oye bien. ¿Sí? Buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por esta apabullante asistencia y por el interés que ha suscitado, y os agradezco de verdad que estéis todos aquí. Yo en primer lugar quiero agradecerle mucho a todas las personas que me han ayudado. No las voy a enumerar, pero sí que es verdad que ha sido un trabajo que hubiera sido imposible realizar sin la colaboración de todos aquellos a los que les pedí ayuda, información, la paciencia de ir explicándome cómo eran los molinos que conocieron, porque realmente muchos eran gente ya pues, de cierta edad, que los conocieron apenas cuando eran niños, funcionando, y me fueron contando y tuvieron la paciencia de aguantar mis interrogatorios para extraer ahí hasta la última migaja de esos recuerdos y poder, bueno, pues compensar a veces la falta de otro tipo de documentación. El ámbito del estudio que se realizó, como bien decía Gustavo, en 2019, abarca Grado y San Pelayo. ¿Por qué? Sabéis que el concejo de Grado tenía muchísimos más molinos, pero en este caso tirábamos un poco del hilo de aquella primera investigación sobre el Grado medieval y lo que pudo ser su aspecto y organización, y los molinos
eran o parecían ser una parte interesante de ese periodo y estar, al menos en parte, algunos imbricados con esa trama urbana o periurbana de época medieval. Por lo tanto, nos fuimos a los molinos urbanos, a los molinos de Grado, y también incluimos en este caso a San Pelayo, porque era un núcleo muy próximo que actualmente forma prácticamente un conjunto ya, un todo, con la villa de Grado, y por lo tanto parecía en ese momento pues lógico, ¿verdad?, integrar esas dos localidades, la más grande y la pequeña, en ese espacio de la investigación. Y por otra parte, también el ámbito temporal que queríamos abarcar era un poco ambicioso. Partíamos de los molinos que se conocen hoy en día, de los que había noticia, y luego se intentó retrotraer y llevar hasta donde pudiéramos esas estructuras y ver qué resultados nos dan. Bueno, vamos a ir entrando, para no alargarme mucho. Si me pongo muy pesada me puedes cortar, Gustavo, porque además, bueno, pues hoy me traigo la chuleta. Yo normalmente intento hablar de memoria, pero sí que esta vez me ha pillado un poco el toro, y como es un trabajo de hace unos años, prefiero traerme un poco las notas por si acaso. Pero bueno, básicamente, y por ir muy breve en esta parte de metodología, pero también porque quiero explicar que las cosas que voy a contar y los datos que voy a dar salen de algo concreto, no es una cosa que uno se invente o improviso. He manejado, por supuesto, fuentes documentales, las que estaban a nuestra disposición, las escasas cartografías históricas que conservamos de la villa de Grado, toda la documentación del archivo municipal que he intentado revisar para encontrar, pues, a veces pequeñas pistas sobre las conducciones de agua, los saneamientos, todo eso que a priori parece que no es nada importante, pero a veces da alguna pequeña sorpresa y algún resultado útil para la investigación. Textos históricos, principalmente el catastro de la Ensenada y la monografía de Fernández Miranda sobre la villa de Grado. Es una monografía que para algunos no parece, está un poco denostada a veces, pero a mí me encanta, porque es que sin ese trabajo no conoceríamos cómo era Grado a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX. Entonces, aunque a veces hay que leerla con cierto espíritu crítico, me parece que es una fuente realmente interesante para cualquier investigación que se haga. Y bueno, por supuesto, pues todos los catálogos municipales, el plan general de ordenación, el archivo histórico, el inventario de patrimonio de la Consejería de Cultura, así como otros fondos, pues todas las publicaciones que se hacen, que en Grado la verdad que hay bastantes, ¿no? Las recopilaciones de fotos antiguas, algún otro catálogo que en los últimos años han ido recuperando, sobre todo la parte gráfica, que es importante, las imágenes que desde finales del siglo XIX se pueden tomar, y el hecho de poder tenerlas y reconocerlas es realmente muy valioso para ilustrar las cosas que luego vamos investigando y buscando. Por supuesto, también fundamental el trabajo de campo que decía, pues eso, hablando cuando se podía localizar a los propietarios, y si no, a alguien que todavía tenía memoria de esas estructuras molinares, aunque fuera en su infancia, pero siempre nos han aportado cosas. Y por supuesto el recorrido de cada uno de esos molinos, que es también fundamental para ver su estado actual, e incluso, bueno, pues si a alguien le interesa de las instancias municipales, pues en un futuro tomar medidas, pues a lo mejor para ponerlos en valor y que todos los disfrutemos mucho más de lo que tenéis. Bueno, el criterio ya os lo he comentado, tanto el cronológico como el espacial. La organización que voy a seguir es, a la hora de describirlos y de contaros un poco de cada uno de esos molinos, es la de las cuencas fluviales a las que se asocian. Evidentemente, un molino no es nada sin el agua, y los molinos de Grado
pues efectivamente están cada grupo de los que os voy a hablar ligados a un curso fluvial del que derivan unos canales que llegan hasta esos molinos. Sí que tengo que aclarar que no es un estudio etnográfico, ¿vale? Entonces no me voy a centrar pues, en detallar pues, las partes de un molino, sino que voy a intentar rescatar un poco la memoria histórica que he podido recuperar en la medida de lo posible y espero que hacerla comprensible también para todos nosotros. Bueno, en este gráfico podéis ver ya situados donde están los diferentes molinos que se han estudiado. Espero que se vea bien, ¿vale? Desde atrás. Hay tres cuencas fluviales principales, ¿vale? La de la línea de color verde es un canal, normalmente que en la documentación histórica se le conoce como el río de la Calle o el arroyo de la Cruz, pero que en realidad es un canal de un molino, y en ese nos vamos a encontrar con cuatro estructuras: el molino de la Cruz, el molino del Ruxío, el del Pasaje y el molino de arriba, ¿vale? Toma las aguas luego lo veremos en otra imagen más amplia, pero toma las aguas del arroyo de San Martín, ¿se llama? ¿El arroyo? No. Del río Martín, perdón, el arroyo del río Martín. De la cuenca del río Cubia tenemos los dos canales marcados en amarillo y naranja con las líneas B y C. En una están los dos molinos de San Pelayo, aunque en realidad molino de San Pelayo en su estricto solo es uno, el otro es el molino de la Vega, y luego también del Cubia, pero con otro trazado, otro canal que va a los molinos de Agosto. Por último, en este caso, en la zona de la Troncada, encontramos otro canal y otro molino con esa denominación, el nombre del molino de la Troncada. Como veis, en la denominación he mantenido la actual, ¿vale? La que se conoce en este siglo. Alguno en época anterior tenía otros nombres y han ido cambiando, pero para entendernos y para que sea más fácil vamos a mantener esa denominación actual. Normalmente responde o bien a los propietarios, por ejemplo el molino del Ruxío era el sobrenombre o era el apodo del último propietario que tuvo. Otros hacen referencia a un espacio topográfico, como puede ser el de San Pelayo, el de Vega o el de la Troncada, por ejemplo. Otro, como el molino de la Cruz, hace alusión a un hito muy próximo y muy interesante en grado, que es la cruz de término, la cruz de los peregrinos que tenemos a pie del Camino de Santiago y a la salida de Granada. También, de forma muy breve, para que lo tengamos todos un poco en la cabeza, os traigo algunas imágenes de lo que es, en primer lugar, una estructura de un molino. Como decía al principio, un molino no es nada sin agua, por lo tanto necesita lo primero de un canal que lleve el agua hasta ese edificio, por la que cae a través del canal en una especie de cubo, como veis. No he traído ningún puntero, no sé si igual si marco con el ratón, se ve si marco con el ratón o hago... Vale. Bueno, de todas formas yo creo que más o menos se conoce, ¿no? Desde un cubo con cierta altura se hace pasar el agua, se hace caer de manera que mueva la infraestructura del rodezno, de esa especie de muela en la parte inferior. Yo creo que si nos guiamos, si no me pongo de pie, no pasa nada, os decía, ese cubo allá arriba llegaría el canal del molino. ¿Me lo tienes que enseñar? ¿Sabes cómo va? Mira, estoy muy moderno y soy de México. Ah, vale. Perfecto. Vale, en esta. Perfecto, muy bien. Bueno, pues como os decía,
el canal que tiene, he usado como ejemplo el del molino de arriba, me confundo siempre y seguramente se me va a ir lo del molino de abajo para llamar al molino de arriba, pero es que en el catastro de Ensenada lo identifico con uno de los molinos de abajo, entonces alguna vez se me va a ir el nombre, pero bueno, ahora se conoce como molino de arriba, que es el que está en la plaza de la Panerina, que lo conocemos todos porque fue restaurado hace ya pues, casi 20 años, hace ya un tiempo, en 2007 creo. Ese sería el canal de acceso, al extremo está el cubo, por ahí caería el agua, aunque actualmente esté prácticamente cerrado, y de ahí movería, regulado por el molinero, movería esa especie de muela que es el rodezno con un eje que lo une a la parte superior. Esta parte quedaría siempre soterrada y no se baja más que hacer labores de mantenimiento, y el molinero y los que quieren o llevan su grano para moler entrarían aquí en esta zona donde están las muelas y donde bueno, pues se produce la maturación del grano, donde luego se pesa y donde tiene lugar la transacción. Sí que hay que aclarar que estos molinos, desde época medieval se conoce, ¿no? Este tipo de molino, que es una forma, digamos, estándar, sencilla, que encontramos a lo largo de toda la península y de toda Europa. Pero sí que en épocas más antiguas era sobre todo la nobleza o el clero, monasterios, catedral, los que se encargaban de construirlos. Requiere una infraestructura considerable, luego lo veréis cuando hablemos de los canales. No es tan fácil, ¿eh? No es habitual que sea una iniciativa privada, sobre todo eso en época medieval, sino que requiere de un poder económico detrás que ayude, pues eso, primero a tener los terrenos, al mantenimiento, porque el canal tiene que limpiarse, no puede irse con porquería, con hojas, requiere también la construcción y la capacidad económica de comprar esas piezas, de pagar pues cuando la muela se desgasta una nueva. Entonces, prácticamente en época medieval se sospecha que todos los molinos estaban en manos señoriales, ya sean laicas o eclesiásticas, pero que a veces, pues lógicamente, no iba a ir el fraile o el noble a moler, sino que pues, pues digamos que lo derivaba en una persona que hacía esas actividades. Pero eso, hay que entender que económicamente tienen una enorme importancia. El señor se queda con una parte de lo molido, lo mismo que el molinero, y por lo tanto son una fuente de ingresos considerable, pero también requieren, como decía, un desembolso económico importante. Vamos entonces, por ir avanzando un poquito, con el primer grupo de molinos, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de esa cuenca del arroyo del río Martín, ¿vale? Que hoy conocemos todos, que está bastante bien encauzado, del que parte en esta zona de la barraca de abajo un canal de captación. Ahí hay una especie de pequeña presa que es apenas una zanja en su inicio, que sigue por todo este tramo, la calle de llamada de los Miserinos, hasta llegar aquí, a la zona de la Cruz. En esta zona se conserva el canal construido, además bastante alto, quiero decir, con una estructura de piedra considerable, y luego ese canal, aunque aquí se nos pierde por la traza de la carretera, ya no tiene agua evidentemente en la actualidad, pero luego el canal se adentra en la trama urbana de Grado, ¿vale? Pasando de molino en molino hasta su desembocadura al río. Vamos a ir viéndolo en imágenes. Este es el canal que os comentaba, la presa en la parte inicial, apenas una simple zanja, en la que sí encontramos, pero bueno, todo esto hay que diferenciar una cosa, aunque yo diga que un molino está mencionado en el siglo XVIII, que puede ser medieval,
y las estructuras o la infraestructura que se le asocia puede tener ese origen antiguo, no necesariamente lo que vemos hoy en día es tan antiguo. Lógicamente todo esto ha tenido que ir renovándose y cambiando con el tiempo, aunque en esencia mantenga probablemente la ubicación muy parecida o la misma que tuvo en épocas anteriores, pero que nadie piense que si digo pues en época medieval se captaban aguas aquí, que pensemos que esa pequeña presa es medieval. No, habría otra muy similar probablemente, pues a lo mejor de madera, y que lógicamente se ha tenido que ir modificando. En esta imagen de los miserinos vemos cómo el canal está ya canalizado de forma, bueno, con una infraestructura moderna, pero que llega a toda esta especie de paredón, porque muchas veces parece que ha pasado desapercibido, pero toda esa pared que se ve ahí en la parte trasera del Molino de la Cruz es precisamente la canalización que toma ahí altura. En esa parte se aprecia todavía la forma de ese canal y que llevaría el agua hasta la presa del molino para hacerlo funcionar. Otro punto donde recuperamos la traza de este canal del río, llamado el río de la calle, el arroyo de la calle, el arroyo del medio de la villa, en la diferente documentación aparece así. Y yo siempre había pensado, cuando lo había visto mencionado así, que era un arroyo, que literalmente era un arroyo. Al hacer este estudio me he dado cuenta de que muy probablemente eso que se llamaba arroyo era en realidad, desde época muy antigua, una canalización hecha ex profeso, derivando agua para estas estructuras. Lo que pasa que la denominación que se le dio, no se le pondría más nombre que eso, pues el arroyo de la calle. De hecho hay una ordenanza municipal en grado que creo que decía algo así como que los desperdicios fueran al arroyo de la calle. O sea, funcionaba un poco como cloaca a finales hacia el siglo XIX, bueno, y seguro que antes también. Pues eso, funcionaba no solamente como cauce y después también, sino también pues como un espacio de evacuación de los desperdicios. Como os decía, volvemos a encontrarlo aquí en la parte trasera del Fufo, si os dais cuenta. Tenemos ahí está seccionado, pero hay un tramo bastante largo, creo que son unos 40 metros, que es este que se ve aquí. Está en propiedad privada, no pude acceder ni recorrerlo al completo, pero bueno, se ve bastante bien las dos paredes y cómo por ahí discurriría el agua hasta llegar al molino del pasaje, que es el que se intuye ahí al fondo. Y por último, ahí lo perdemos otra vez, y se vuelve a recuperar aquí en la plaza de la Panerina y en el acceso al molino de arriba. Es, como digo, es uno de los elementos que a mí me parece más espectaculares. Tenéis que tener en cuenta que no hay ninguna villa en Asturias que tenga una infraestructura conservada como esta, ni una serie de molinos integrados en su trama urbana. A mí me parece algo excepcional y realmente interesante, que tendríamos que valorar muchísimo como parte del patrimonio moscón. Vamos a empezar entonces uno a uno con los molinos que podéis recorrer, porque salvo uno, el del Rusío, que se desapareció, el resto todavía hoy se encuentran en distintos grados de deterioro, pero los podemos encontrar en un paseo, en un recorrido por la. El molino de la cruz está aquí, más o menos, no sale en la foto, es el único que está completamente restaurado y operativo. Es de propiedad privada, pero la persona el propietario, pues lo mantiene en la medida de lo posible, lógicamente, de tal manera, bueno, pues eso, que la parte inferior, la cárcava, tiene ahí la parte del arco, que se asoma, luego veremos alguna imagen más, y aquí tiene completamente restaurada la maquinaria y todos los elementos. Se molestó en guardarlo todo, en conservarlo todo y en arreglarlo. Sí que es cierto que la parte superior es un añadido más moderno, ¿de acuerdo? No todos los molinos tenían este volumen que hay aquí, sino que suelen ser estructuras pequeñitas, funcionales,
El canal que os comentaba antes, que antes veíamos la pared lateralmente, la vemos aquí en sección y, como veis, ahí está la caja del canal y nuevamente esa pared que continúa por el lado de allá, interrumpida aquí por estos edificios, pero mantiene ahí un buen tramo y bueno, merecería probablemente la pena pues que o se señalice, se limpie. A lo mejor no requiere mucho esfuerzo, pero sí que se haga un poco más visible, porque yo creo que prácticamente nadie de los que viven ahí sabe siquiera de qué es ese paredón y por qué está ahí tan sucio y tan feo. Como os decía antes, la parte del canal, ese es el molino, esa es la infraestructura, la cárcava. Estos serían un poco los croquis que yo fui haciendo pues en base a las observaciones, ¿no? que podía hacer. La zona del canal y la presa que veíamos antes, esta es la salida que corresponde a esta. Aquí está cortada ya por la carretera nacional, con lo cual el canal ya no tiene ahí desarrollo, y este es un detalle de la salida. Casi todos tienen estas salidas en arco, ¿vale? La parte inferior, salvo el caso de los molinos de agosto, que parece que era de madera, todas las demás, la cárcava era abovedada, tenía esa forma de bóveda con un arco de salida, y esta es la parte inferior donde están esas muelas motrices que conectan con la parte superior y que hacen que los rodeznos se muevan. Todos los molinos también son de rodezno, es decir, de muela horizontal, ¿de acuerdo? Me preguntaba antes José que qué era eso, que si era pintura. Yo no sé si son mangueras extractoras para el agua, o ahora que lo estoy pensando, no sé si tiene instalada electricidad para moverlos y poder moler. Sí. Creo que igual es una conexión para hacer que se muevan y que pueda funcionar. También, bueno, pues hay que reconocer el mérito de ese esfuerzo aplicado a restaurar y a recuperar toda esta estructura hecho por un particular. El siguiente de los molinos que vamos a comentar es el llamado molino del Ruixó. Una cosa, aunque luego tendrá su explicación, ¿vale? Pero se me olvidó. Oye, a ver, ahí. ¿Veis que trazo ahí un diámetro? Este es el molino del que estamos hablando, y veis que trazo un diámetro, y ahí pone 300 pasos, 417 metros. Esas son las medidas que saco del catastro de Ensenada y que más adelante voy a intentar componer con ellas un poco de la evolución histórica de la villa, ¿vale? Gracias a esos datos. Entonces, bueno, para Ensenada, a mediados del siglo XVIII, como sabéis, ese inventario exhaustivo de todas las localidades de la península, de todas las localidades de España, bueno, pues en grado se hizo un inventario, se dio una respuesta a una encuesta que se hacía, y entre todas las preguntas que se pasaban estaba cuántos molinos y de qué tipo hay en este concejo, y bueno, pues de él extraemos, por ejemplo, esa estructura o esa dimensión, porque habla de un molino a unos 300 pasos de la villa. Bueno, esto luego voy a intentar explicarlo mejor, pero si os parece, avanzo un poco con las estructuras. Lo mismo aquí en el molino del Ruixó. Ensenada habla de un molino próximo a la fuente de arriba, por eso lo identifico con que está a 60 pasos de la villa. Entonces sabemos que en esa época aquí, a unos 84 metros, como ahí, era la zona urbana de Grado. Los molinos, como muchas otras industrias consideradas molestas, vamos a decir, por poco salud, las pescaderías, las carnicerías, las ferrerías, los batanes, etc., lo que hacía ruido, manchaba, ensuciaba, etc., normalmente se sacaba a los arrabales, a la zona exterior de la ciudad. Por eso es tan importante estas dimensiones, porque a mí me ayudan a ver cuál era la extensión de Grado en el siglo XVIII y qué molinos quedaron absorbidos por esa extensión, y por lo tanto, al integrarse ya en la trama urbana, podemos deducir que ya existían, que tenían mucha más antigüedad. Bueno, como os decía, de este molino del Ruixó no nos queda
apenas memoria. Más o menos, para que os hagáis una idea, estaría en la trasera de lo que actualmente es Congelados Basilio, ahí en la calle Asturias, ¿vale? Lo que pasa es que eso es un edificio bastante moderno y muy grande, que ocupa una superficie considerable y está totalmente urbanizado en la actualidad. No queda absolutamente nada ni del molino ni del canal en todo ese sector. Pero lo encontramos todavía en este plano del año 1930, como veis ahí, plano de la Villa de Grado, un plano que estaba planificándose un ensanche que al final nunca se hizo, pero gracias a él pues vemos la ubicación no solo del molino, sino del canal, ¿veis? Que lo marcan a lo largo de la carretera y luego se desviaba para llegar ahí, continuaba por ahí todo su trazado. En una de esas publicaciones de la villa que comento, bueno, pues que se han hecho en los últimos años, recuperando sobre todo imágenes antiguas y demás, encontré este pequeño croquis que me parece que está muy bien hecho, en el que aparece el molino de la Cruz y este otro del Ruxío, como decíamos, en una zona. Todo esto actualmente, si os dais cuenta, está completamente edificado. En aquella época, sin embargo, eran pues campos y zonas verdes dentro o en la periferia de la villa. La única imagen conservada de ese molino es esta de una nevada en los años 50, grado nevado, que yo es que lo he visto una vez en todo el tiempo que he vivido aquí, o sea que está seguro que en la memoria de alguien todavía perdura, porque se ve bastante cubierta, debió de ser impresionante. Y como veis, este edificio de aquí es el que corresponde al molino. Esta zona, que veis que hay un considerable desnivel, sería la del canal y la salida estaría al otro lado. Corresponde a este croquis que veis aquí y que está hecho a partir de la memoria del hijo de la última molinera, que tuvo la paciencia de aguantarme bastante rato preguntándole pues eso, todo lo que pudiera recordar. Este era un molino de 2 muelas, como veis, una estructura muy sencilla, como casi todos, rectangular, con un espacio al fondo para cocina, un zaguán, una entrada techada, que normalmente servía para atar ahí pues los animales, ¿no?, de tiro con los que se traía el grano. Era también, bueno, los molinos, por supuesto, ya os digo que la parte etnográfica no la he desarrollado, pero eran lugares de reunión. La gente ahí iba a moler el grano, pero iba a charlar, a cambiar cotilleos, a contarse noticias. Mala fama tenían las molineras, pero yo ahí ya no entro, ni muchísimo menos, porque bueno, pero todos sabemos un poco todo ese acervo, ¿verdad?, que está en nuestra memoria y que asociamos siempre a estos edificios. En este caso, el molino original era de una sola planta y, como ocurría en el de la Cruz, el piso alto se construyó probablemente a mediados o finales del siglo XIX, porque este hombre recordaba que era de ladrillo. Entonces es muy típico en esa época, y en otros molinos más encontramos también ese uso del ladrillo y de crear una vivienda en la planta superior. Siguiendo el trazado y el curso del canal, llegamos aquí al tercero de los molinos, el molino del Pasaje. Este está enormemente modificado, ¿de acuerdo? Es muy grande, el molino original seguramente era mucho más pequeño, y este, junto con el del Ruxío, este y el siguiente, el molino de arriba, son los dos que el catastro de Ensenada señala como los molinos de abajo, o al menos yo lo identifico así, porque dice que están en la villa, en la ciudad, o sea, integrados en la ciudad y pegados al arroyo de la villa, es decir, al canal. Hay esas dos estructuras. De las otras, dadas distancias, esos pasos que os decía antes, pero de estos dos no, es decir, que estaban integrados, y los que conservamos hoy en día integrados todavía en nuestra trama urbana son estos dos edificios. Por lo tanto,
Yo creo que son esos dos que el catastro de Ensenada menciona a mediados del siglo XVIII. Bueno, como decía, un largo tramo de canal que discurre en este sector entraría, pero es un espacio que no se puede visitar. De hecho, recientemente he pasado por ahí hace unos meses y he visto que la parte superior se ha demolido porque me imagino que amenazaba ruina. Este estudio es del año de 2019 y ya era imposible entrar al interior y tenía, bueno, pues un cierto riesgo, un cierto peligro, y me imagino que habrá acabado de colapsar la estructura, pero bueno, probablemente alguno de los elementos, alguna de esas ventanas más pequeñitas que vemos ahí, quizá que son de sillería, se hayan aprovechado de esa estructura más antigua. Luego está totalmente reformado, como veis, es casi todo de ladrillo, pero se mantiene los esquinales de piedra. Sí que es verdad que en casi todos estos molinos encontramos como material constructivo abundante, no exclusivo, pero abundante, los cantos fluviales. En Umbrados se recurre mucho a la materia prima local. Hay un río, hay unos bolos, bueno, de cierto tamaño, se usan en la muralla, y aquí en estos edificios también los encontramos utilizados. Para que no tiréis de memoria, esta es la parte final del canal. Eso es el molino cuando se conservaban las dos alturas, y más o menos, bueno, un pequeño croquis que ya digo que no pude realizar más que eso, con un vistazo interior y sin muchos más datos, pero muy interesante por esa mención que os digo del catastro de Ensenada. En el siguiente, el molino de abajo, el que fue recuperado por el ayuntamiento, es el de la Plaza de la Panerina. También se rescató, muy bien hecho además, un buen tramo del canal. Es muy interesante todo ese canal porque a lo largo del tiempo otras industrias se fueron asociando a él. Por ejemplo, la calle de la Ferrería, que está próxima al último que vimos, al pasaje, probablemente lo que esté haciendo mención es al uno o algunos herreros que pudieran estar instalados en esa zona. A principios del siglo XX, también en las proximidades del canal, donde ahora está el edificio de Telefónica, se colocó un lavadero, ¿verdad?, del que queda solamente una imagen y poco más, pero también tiraba de ese agua del canal, aparte de que se extrajeran para diferentes regadíos de huertas y demás, pero ese canal le daba vida a la villa. Otro elemento que está muy próximo, estamos aquí en este momento, aquí la pescadería. Hay un documento de hacia 1930 que menciona que es la construcción de la nueva pescadería y menciona que se tira la anterior, que era de madera, es decir, que hubo un edificio anterior y lógicamente donde iba a tirar todas las raspas de pescado y toda la porquería, las tripas y demás, pues se iría al canal, ¿verdad?, de la calle por el que también pasaba esa estructura. Hay un edificio muy interesante, este que tenemos aquí atrás, que está catalogado y que se le llama la Casa del Agua. Algo tendría que ver, me imagino, con el canal que pasaba ahí al pie. No lo he comentado, pero el catálogo municipal recoge y protege 3 de estos molinos: el de la Cruz, el del Pasaje y este. El resto no tienen, que yo sepa, salvo que se haya modificado en fecha más reciente, no tienen ningún sistema de protección específico. Bueno, pues como os decía, este sí que fue restaurado, aunque la documentación del archivo municipal sí que, bueno, pues recoge un plano de planta y de los alzados como estaba en ese momento, pero no detalla el alcance que tuvo la restauración. Es decir, no puedo saber si se repusieron, por ejemplo, dinteles, si se aportó pues nuevos materiales. Digamos que fue una restauración sencilla para que, bueno, la estructura se mantuviera. Se conserva la cárcava y el piso superior. Como veis, es también un edificio bastante grande, probablemente a lo largo del tiempo se fue ampliando y modificando, pero muy bien rescatada pues toda la zona de la tolva, por ahí vertería el agua, la muela también, bueno, de
considerables dimensiones, y aquí, que no me sale en la imagen, pero hay como un cajón hecho de ladrillo, que es donde se iría echando la harina, bueno, sí, el producto de la molienda, y desde ahí pues el molinero con la máquina iría midiendo y dando a cada uno lo que hubiera traído o bajado. Como os decía, bueno, pues este edificio es amplio, y desconozco si en su día tuvo otro piso más o si solamente esto que vemos aquí, esta altura que vemos aquí. La parte inferior, la parte de la cárcava, nuevamente construida, como veis, con un arco de medio punto, aunque está por la diferencia de cota del suelo actual respecto al original, el canal de salida prácticamente ha desaparecido, o sea que de aquí hacia abajo pues igual todavía tendríamos 1 metro o 1 metro y pico, y actualmente está relleno. Y me temo que lo poquito que se ve de la cárcava, aunque ahí probablemente quede alguna de las piezas de la infraestructura de ese molino, bueno, está totalmente lleno de basura, ¿no? Bueno, pues es una zona que está muy a ras de calle, por ahí se van colando desperdicios de la calle, y al final pues bueno, no luce tan bien como debiera. Sería espectacular poder dejarlo visto, y ya sé que no, que la gente que vive aquí necesita entrar para aparcar, pero a lo mejor, no sé, algo se le ocurre al ayuntamiento para que luzca todavía mejor, porque la verdad que fue una iniciativa espléndida el poder recuperarlo, ¿eh? Me parece muy interesante, de verdad. Además de todos estos, para acabar con este molino de la calle, siguiendo el plano de Fernández Miranda, bueno, plano, croquis que hace Fernández Miranda en la publicación de Grado y su concejo, él marca, lo veis aquí, bueno, otro nombre es el Arroyo de la Cruz, que es el que aparece aquí, ¿vale? El río de la calle que yo decía, y veis ahí en las letras, Arroyo de la Cruz. Bueno, va marcando los diferentes molinos. Este sería el que acabamos de comentar, el molino de abajo, y mirándolo en detalle vi que había otra estructura todavía más abajo, ya en la zona de la vega. No sé lo que es, no sé si es un abrevadero o si puede ser otro molino. Otro. No sé si alguien tiene memoria o no. Sí, alguien tiene memoria. Si alguien tiene memoria, bueno, pues luego me lo vas contando, ¿vale? Madre mía, mira, me faltó hablar contigo entonces. Me faltó aquí, porque tengo hecho un artículo sobre el río La Calle. Vaya, bueno, pues fue hace unos cuantos años, no sé el artículo de cuándo. Yo lo hice en el 20 con la pandemia. Vale, entonces, bueno, me excuso porque lo mío es un poquito anterior, pero si me lo facilitas, mira, te lo agradezco, ¿vale? Entonces, como decía, bueno, pues si me confirmas que había ahí otro molino, ya no lo doy como con interrogantes, sino como afirmación, y bueno, teníamos ahí ese detalle. Con esta imagen enlazamos con el siguiente canal que voy a comentar. Veis que aquí está marcado, atravesando el Cubia, esa especie como de estructura que probablemente sería la represa que se hace para derivar, porque de aquí nos sale el siguiente de los canales que va al molino de San Pelayo, ¿de acuerdo? Bueno, el río Cubia, y ese punto más o menos, este es el de la actualidad, ¿vale? Pero es un poco difícil trasladar a veces la cartografía antigua a los planos modernos, y más o menos aquí he reflejado lo que veía ahora sobre el terreno, ¿de acuerdo? Ese canal que ahora sirve también para ir regando la vega, todo este sector de la vega, y que llega al molino de San Pelayo, como os decía, cruza bajo la carretera y continúa bordeando el polígono industrial hasta el llamado Molino de Beija, y luego vuelve otra vez su cauce al río Cubia. Es un canal a tramos, está hecho como una simple zanja excavada en el terreno, pero en las zonas más próximas a los molinos se hace de fábrica, ¿vale? Se hace de piedra.
Más o menos, bueno, he puesto como punto de partida porque me imagino que cuando se hizo ese azul en el Cubia, se debió de aprovechar esa canalización preexistente y desde ahí, como os decía, una zanja cruza bajo una carretera, cruza también bordeando el polígono hacia la zona de la Vega de Peñaflor. Hay un tramo en todo el polígono que está hecho de muy buena factura, tiene varias presas y varios cierres. Seguro que en algún momento que habéis paseado por ahí, como se limpia periódicamente, y por más que sé que tengo fotos, pero no las encontré de ese tramo de canal limpio, entonces con la vegetación no se ve nada, pero bueno, todo ese tramo fue conducido y canalizado así a principios del siglo XX, entre el año 1905 y 1920, porque el segundo molino de los que veremos luego sirvió también como molino para dar electricidad, para generar electricidad. Entonces aquí se instaló una curtidora, entonces se derivó agua a través de varias presas hacia esa curtidora. Entonces, bueno, el canal tuvo más funciones que no solamente la de aportar agua al molino. El molino de Vega, que desde ahí, desde este punto hacia el fondo, va muy bien encauzado hasta llegar aquí a ese molino que apenas se ve en la actualidad. Lo rescatamos ahora en alguna imagen. Es muy interesante el molino de San Pelayo, está ahí pegadito a la carretera nacional, pasa desapercibido porque normalmente está tomado por la vegetación, como veis ahí en la imagen superior, pero este molino es el más antiguo que podemos documentar en Prado. De hecho, yo digo que está documentado seguro en el siglo XII, en el que se hace mención en el territorio de Prámaro, junto al río Cubia, y en la iglesia de San Pelayo, los molinos, las casas, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa mención documental del siglo XII es de una especie como de inventario, vamos a decir, que es el Liber Testamentorum. Fue elaborado por la mitra ovetense, por el obispo Pelayo, para que quedara constancia de todas las propiedades de la iglesia, de todas las donaciones que había recibido. ¿Qué pasa? Que a veces se le acusa de falsear un poco las fechas, de tal manera que los dos documentos que hacen referencia a este molino de San Pelayo son del siglo X, pero claro, como están transcritos por el obispo Pelayo, no tenemos seguridad de que realmente el molino existiera en el siglo X, pero sí sabemos seguro que existe en el siglo XII porque él escribe en ese siglo. Que a lo mejor en el documento que transcribe lo pone un poco más antiguo para asegurarse que nadie le quite la propiedad, pues a veces es lo que se pone en duda, ¿vale? De eso, pero que en el siglo XII existe ese molino, eso no podemos ponerlo en duda. A lo mejor no tenía esta estructura, tenía otro aspecto, estaba 10 metros más allá o más acá, pero las referencias geográficas al río Cubia y a la iglesia de San Pelayo, que quizá estuviera emplazada donde está actualmente la capilla, no podemos saberlo, sin una excavación arqueológica, ahí lo dejo, pues parece, desde luego, asegurarnos que nos encontramos con este edificio tan antiguo. De él tenemos algunas imágenes, como veis, pues del siglo pasado, el molino funcionando, los niños jugando en la presa, y también agradezco mucho a las vecinas de San Pelayo, pues que me describieron en la medida de lo posible lo que recordaban, pues que tenía 3 muelas, que el suelo del molino era de madera, de tablas, que el ruido que hacía, bueno, todas esas cosas que ellas recordaban en esa época, y luego pues eso, el tener estas imágenes ahí con las ruedas funcionando, y el molino todavía con algo de actividad, pues resulta realmente interesante, porque ya os digo que es uno de los elementos más antiguos. Ya os habréis fijado que si se menciona la villa en el sentido medieval del término, de pequeño núcleo
incluso de una especie como de granja, por decirlo así, de San Pelayo, y os he dicho del siglo XII, pues ya os estáis imaginando que San Pelayo es más antiguo que Grado, que se fundó como pueblo un poquito después, a mediados del siglo XIII, con lo cual tenemos ahí una realidad muy próxima y muy antigua y probablemente muy enraizada en los primeros siglos medievales. La siguiente de las estructuras, siguiendo ese mismo canal de San Pelayo, es la del molino de Veiga. Este molino, bueno, me pasa lo mismo, ¿veis? Tenemos que recurrir a, bueno, pues a datos, bueno, de alguna documentación que sí me prestaron los propietarios. Sí que hay toda una red bastante, si os acordáis de la imagen que os puse antes del canal, está bastante bien conservado, precisamente porque hay toda una red de regadíos que dependen de este canal, que está funcionando todavía. Yo creo que es el único que funciona y que tiene agua, prácticamente hasta la desembocadura. No, bueno, entiendo que sí, porque eso, hay diferentes compuertas a lo largo que va para todas las huertas, y aunque al último tramo no pude acceder porque está en la zona de la depuradora, en la parte trasera, pero desde luego yo creo que por ahí también acaba desaguando. Este molino, como veis, en la actualidad, bueno, lo cubre por completo la vegetación, conservamos, como os decía, el canal, pero no pude acceder por ninguno de los lados, o sea, era un bosque imposible, pero sí rescaté esta imagen de la oficina virtual del catastro, que debe ser de unos cuantos años antes, y entonces volvemos a encontrarnos con lo mismo. La parte inferior del molino es una estructura de piedra, con cantos de río, algo de sillería ahí en los esquinales, pero la parte superior, que luego funcionaba como vivienda, es de ladrillo y por lo tanto es de una época posterior. Como os decía antes, este molino a principios de siglo se vende a una sociedad eléctrica y deja de producir harina para pasar a producir electricidad. Es el primero en abastecer de electricidad la villa de Grado, y la caseta transformadora se coloca aquí, al lado de lo que era el casino de Grado, actualmente. Pues yo creo que aquí más o menos está el BBV y aquí el Express, para que nos ubiquemos todos con la situación, ¿de acuerdo? Es esta pequeña caseta de la compañía de la Belmontina, esta ya es de los años 20, pero bueno, es un plano precisamente de esta sociedad eléctrica, que también tiene otros muchos datos que no me voy a enrollar porque si no, no marchamos hoy de aquí. Pero bueno, tenemos ahí el trazado, el recorrido de la muralla, por ejemplo, bueno, cómo era la traza también de la calle Pedregal en esa época. Es decir, son planos que, aunque parece que están vinculados a otra cosa, a veces si lo sabemos mirar nos dan información de cómo estaban las cosas en ese momento. Seguimos todavía con la cuenca del río Cubia, pero en este caso con otro de los canales, el canal que va a los Molinos de Agosto. Parte, si os dais cuenta, de aquí, este es el puente de Grado, un puente espectacular. Pasa desapercibido porque casi siempre transitamos por encima en coche, andando, tiene un amplio voladizo y apenas se ve, salvo del otro lado del Paseo del Río. Esto es la Villa de Grado, esto es la zona del residencial San Pelayo, más moderno, pero es un puente de Manuel Reguera, un arquitecto asturiano, bueno, pues con mucho renombre y con muy buenas horas. Es un puente de una factura espectacular y que últimamente veo muy lleno de vegetación excesiva, incluso árboles enraizados en los tajamares, en los espolones, perdón, y que, bueno, que quizá habría que darle una vuelta para conservarlo y que no se pierda. Pero bueno, pongo esta imagen de una de las últimas riadas, yo creo que fue el mismo año que hice este estudio, porque a los tres ojos del puente se suma uno más pequeño aquí en uno de los laterales, que es el del que parte
probable, o más o menos esto es un aproximado, ese otro canal que va a los Molinos de Agosto. En esa riada ya veis que más o menos esta parte de aquí encauza ese primer tramo de canal, el resto está desaparecido porque se ha modificado toda esa zona bastante en los últimos años, pero bueno, a trocitos lo podemos seguir encontrando en la zona de Vega con estas pequeñas represas para regar, sacan agua para regar pues, las huertas. Aquí cruzando la vía se construye, creo que es la década de los 80, cuando se hace la vía, perdón, nada de los 80, a principios del siglo otra vez, cuando se hace la vía del ferrocarril, se da paso todavía al agua a través de esta especie de estructura, de pequeño túnel de hormigón. Hasta que llega, si os dais cuenta, cuando vais caminando camino de la depuradora, pasamos junto a estas viviendas y aquí de vez en cuando aparece limpia esta conducción, que es la única estructura doble, de canal doble, que tenemos y que abastecía al Molino de Agosto o a los Molinos de Agosto. No sé si es que había más de uno, porque aquí sí que vemos que va a 2 cubos, hay esa especie de tajamar, muy bien construido, en sillería de buena calidad, por cierto, y vamos a ver ahora lo que nos encontramos al otro lado, que es, aquí está un edificio moderno, ¿vale? A este lado una vivienda, pero aquí se conserva en este solar casi vacío parte de esa infraestructura del molino. Más o menos, como veis, la línea del suelo es esta. Es muy curioso porque la cárcava aquí no parece que fuera en arco como ocurre en todos los demás, no era de bóveda, sino que debía de estar sostenida por estos pilares monolíticos de piedra, de los que se conservan 3. No conserva nada de pues de las muelas, o si lo conserva desde luego está tapado por la vegetación y probablemente tuvo un piso alto de ladrillo porque toda la zona está con abundante latericio y desperdicio. Pero bueno, sí que se ve que hay bastantes fases y hay bastantes refacciones en este molino que debió de funcionar probablemente durante bastante tiempo. En el catastro de Ensenada sí se menciona, aparte de los molinos que comenté anteriormente, el de la Cruz, el del Ruxío, el del Pasaje, no con estos nombres, el del Pasaje y el de abajo, se mencionan otros 4 molinos. 2, dice en San Pelayo y en el arroyo que va a San Pelayo, y luego habla del arroyo de Viga. No sé cuál es el arroyo de Viga, luego veremos una posibilidad, pero no tengo ninguna certeza al respecto. Y luego habla de 2 molinos en Castañedo, que pertenecen a Castañedo. Yo creo que uno es el de Veiga, que acabamos de ver, porque además pertenece a la parroquia de Castañedo, lo mismo que este molino de Agosto. Es decir, que tenemos todavía algún molino por ahí perdido que menciona Ensenada y que no sabemos dónde ubicar. Como os decía, esa mención al arroyo de Viga y a los molinos de Viga, hay muy poca cartografía histórica antigua de Grado. La más antigua que he encontrado es el croquis que se hace durante la ocupación francesa de la villa de Grado. Como veis, tenemos ahí Peñaflor, como es un croquis es muy esquemático, pero sí que marca aquí un curso fluvial que baja desde Sestiello a desembocar al Pubia. Yo, en la medida de mis posibilidades, he intentado recorrer la Vega y parte de esa zona a ver si encontraba ese arroyo y no lo he encontrado. No sé si es que ha sido canalizado a lo largo del siglo XX o incluso del presente siglo, pero no veo traza alguna de él. En otro croquis, pero también de la misma época, de 1812, de las defensas que establecen los franceses en el puente de Peñaflor, que es este de aquí, volvemos a ver ahí un arroyo, que yo creo que es ese mismo, y el detalle de un molino en ese arroyo. Quizás sea uno de esos que se mencionan de la Vega de Peñaflor
como os decía antes, y desarrollo de viga, pero no tengo más datos y además lo que tenemos son estos croquis que claro no son demasiado exactos para poder trasladarnos ni muchísimo menos sobre una cartografía actual. ¿Cómo voy de tiempo? Por si... Bueno, ya queda muy poco. De todas formas, porque, vale, pues el último molino que incluimos en el estudio, en la cuenca del río Moutas o río de la Troncada, creo que se le llama también, lo mismo. Si paseáis, si vais por aquí por el paseo del río, más o menos aquí después de pasar estas casas de la Mata, desde aquí se ve bastante bien todo este tramo de canal, que es este paredón de aquí y que al pie discurre, como veis, este canal, lo mismo, con esa función variada de aportar agua para el regadío, pero también para llevarla al molino de la Troncada, que es el más reciente de todos los que tenemos. No se lo menciona en el catastro de Ensenada, pero sí en un inventario que se hace en 1924, con lo cual ese sería el arco cronológico para la construcción de este edificio, también bastante grande, tiene 3 pisos. Evidentemente la planta última es la más moderna y ya usada como vivienda. Es totalmente inaccesible porque por dentro se ha derrumbado con toda la maquinaria, además, o sea que está todo ahí intacto, pero bajo bueno, pues el peso de los cascotes, del suelo, del piso superior, etc. La parte el canal que veíamos hace un momento llevaba el agua por ahí y aquí tenemos la salida, más o menos estaría aquí debajo, y este resalte que veis ahí es el canal que devuelve el agua otra vez, en este caso al río Movia. Lo que os comentaba al principio de los datos extraídos del catastro de Ensenada, como a mediados del siglo XVIII nos va dando las distancias de los molinos respecto a la villa de Grado, con lo cual tenemos 2 molinos que dice en la villa junto al arroyo del medio de la calle, es otro de los nombres que se le da, otro a 60 pasos, es decir, a unos 80 metros, otro a unos 300 pasos, es decir, que la villa de Grado más o menos en el siglo XVIII pues llegaba como por ahí, como a mitad más o menos de la calle Asturias. Ya se había ampliado a este arrabal donde están estos molinos y este sería el núcleo medieval más antiguo. Respecto, por ejemplo, al molino de San Pelayo, menciona esa mayor distancia de pasos, casi un poco más de 500 metros, de tal manera que llegaría más o menos, como veis, la percepción de Grado en esa época en torno a la zona del puente. Y lo mismo, la distancia que menciona para los otros molinos de la Vega es de un cuarto de legua, más o menos unos 800 y poco metros. Como no sé exactamente a qué molino se está refiriendo, tomé como referencia el molino de Agosto, pero bueno, puede ser también el de Vega o otro que haya desaparecido y del que no tengamos noticia. Pero eso nos delimita más o menos la ocupación o cómo sería la extensión de la villa de Grado en época barroca, es decir, en el siglo XVII, XVIII, cuando se elabora ese catastro de Ensenada. Y como comentaba al principio, estos 2 están ya integrados dentro de la trama urbana. Las ordenanzas municipales en esa época no lo hubieran permitido, no hubieran permitido construir molinos dentro del espacio urbano. Eso que nos está indicando que, como ocurría con el de San Pelayo, estos 2 molinos fueron absorbidos por el crecimiento de Grado y que son, por lo tanto, muy anteriores. Probablemente también nos estemos encontrando con edificios, no voy a decir que de la primera construcción de la Puebla, de mediados del siglo XIII, pero sí de esos siglos XIV, XV quizá, en los que Grado era pues más pequeñito, tendría pues esa extensión, la zona correspondiente a la muralla, la calle Manuel Pedregal, llegando un poco pues más o menos hasta el comienzo de la calle Asturias, pero sí mucho más allá, la plaza, y lo mismo San Pelayo,
que era un núcleo que estaba muy vinculado a las vías, a los ejes de transporte y de comunicación de la época, que luego creció mucho más, pero que en época medieval seguramente tenía un poco más aislado ese molino para evitar los ruidos y las molestias que pudieran generar, tanto en ese caso como en este. Por mi parte, dejo aquí la exposición y sí que me gustaría, si tenéis algo que comentar o que aportar o que añadir o corregir, por favor, sería el momento. Sí. A ver, con permiso de Lorena. A mí hay algo que me tiene un poco obsesionada y es que últimamente ha habido, bueno, siempre, una guerra entre la administración y un poco la cultura. Y es que, ¿qué está pasando o qué va a pasar en un futuro próximo con los banzaos o azudes, que yo no conocía esa palabra hasta hace poco? Y es porque parece que ahora están replanteando todo lo de estos ingenios para llevar el agua a los molinos, que no quitaban agua al molino ni nada. Parece ser que va por el tema de la pesca, no tengo ni idea. Entonces, ¿qué futuro nos espera? Porque hay por ahí tantos molinos que todavía estamos a tiempo de recuperar. Yo personalmente en nuestro pueblo, pues es que ando loca y miro las piedras, cada día hay menos piedras. Lo conocí con tejado, tristísimo. Y entonces, ¿nuestros hijos qué van a ver? Pues algo menos que nosotros. Bueno, pues es lamentable, ¿no? Pero sí que es verdad, ahí hay una dicotomía, porque claro, a veces la administración como ente poco puede hacer en casos particulares, pero hay otra administración más próxima y ahí las asociaciones pues, culturales, personales, hacen mucho. El interés, muchas veces, lo digo ya como opinión propia, que tampoco tiene por qué tomarse como nada más que eso, pero las cosas que suscitan interés y se ve que se valoran por parte del pueblo, de la gente que vive en un sitio, al final revierten en que la administración local, regional, estatal las recupere. Pero sí que es verdad que es muy difícil, hay muchísimo patrimonio etnográfico, religioso, civil. Entonces el primer instrumento es la catalogación, o sea, el tener un catálogo de lo que existe. Porque luego, claro, para todos y cada uno de nosotros, a lo mejor lo de nuestro pueblo es lo más bonito y es lo más valioso. Entonces un catálogo ayuda a comparar con otras cosas y a lo mejor a seleccionar dónde es más urgente intervenir. Pues a lo mejor en esos azudes puede ser urgente, pero a lo mejor tiene preferencia otra estructura, pues a lo mejor pues, más completa y que a lo mejor requiere una intervención un poco menor, pero a la que pero el interés de la gente, por sea un término así muy amplio, yo creo que es el primer paso y a partir de ahí pues involucrar a los que tenemos más próximos y que pueden intervenir, en este caso por alusiones al ayuntamiento, evidentemente. Pues tenemos muy poco claro entonces, porque primero son privados la mayoría. ¿Cómo hacemos? ¿Podemos solicitar un vecino del pueblo? ¿Podemos solicitar que lo cataloguen? No, eso tendrá que ser... sí, cuando se hace... quiero decir. El catálogo es el vehículo de los molinos. Sí, vale, pues ya me fijaré yo, porque no sé las aldeas... Sí, no, de todo el concejo. Sí. Pero decir, perdón. No, Yo a todos. no, al hilo precisamente lo que acaba de decir, que la responsabilidad administrativa desde luego está de mano de los ayuntamientos. Sobre todo la conservación, ¿no? Pero además hay otra cuestión que es lo que también yo quería comentar, venía con la idea de comentar, y es que en el catálogo, digamos, de todos los bienes históricos, artísticos de grado, que es bastante amplio, en lo que es la villa, no me voy a meter ya en la zona rural, se denomina así, del carácter histórico, artístico e industrial. Y es curioso porque, estoy hablando de memoria porque los años pasan y se me fue olvidando alguna cosa. Es curioso porque recuerdo perfectamente
perfectamente algunos elementos industriales que están catalogados. El caso de la chimenea de la cerámica de Sestiello, que me parece muy interesante, el caso del hastial que hay donde está la Imerca, que hace de cierre, que era de la fábrica de bayonetas. Está también el depósito de la Moratina, y están los hórreos y paneras que hay en Granadilla, que es una de las poquísimas villas de Asturias que tienen hórreos y paneras, aunque algunos se están cayendo a trozos, ¿no? Que no voy a entrar en la crítica esa. Entonces, yo con motivo de esta charla me puse a pensar, dije, ¿y cuántos molinos hay que estén catalogados? Y sigo hablando de memoria, y que se me disculpe si me equivoco, pero que yo creo que está nada más que del pasaje, por un lado, que ya hemos visto en qué situación está, y está también el de la Panelina, ¿no? El que tú citas, o el que haces con el Senada, como el de abajo o el de arriba, ¿no? Sí, en el Senado habla de los molinos de abajo, pero ahora se le Pero en llama de cualquier arriba. caso, habría que catalogar todos los demás. O sea, yo entiendo que 7 molinos en la Villa de Grau, pues desde luego me parece un número que no es excesivo. O sea, que en su momento era algo que formaba parte de la oferta que había, y de la demanda, por supuesto. O sea, no se hacían las inversiones que hay que hacer para un molino de estos en aquel momento, eran enormes. No hay más que ver, sobre todo las presas, los canales, las alturas que tienen que hacer para llegar con ese desnivel al cubo, y de ahí después vaciar y mover las muecas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que habría que tomar un repaso por parte del ayuntamiento e incorporar todos estos molinos al catálogo histórico-artístico. Esto lo digo porque es imprescindible, es el primer paso que hay que hacer, que estén catalogados. Evidentemente, después está la segunda parte, es que son privados, vale, pero en cualquier caso, lo importante no es que sea privado o público, lo importante es que se mantenga y que no se pierda, porque cosas privadas son la mayor parte de los edificios históricos que hay en el mundo, y sin embargo ahí están incluso subvencionados por la UNESCO y por todo lo demás. Entonces es un poco la idea que yo quería decir hoy aquí. Tenemos aquí a Diego, que también es el que, como concejal de Cultura, que puede también tener una idea parecida o no parecida, pero que la idea de poder llegar a catalogar todos estos molinos y los canales. Es que a mí, tal como están de perdidos los molinos, sin embargo los canales están muy bien, o sea, es una maravilla ver esa obra con ese trabajo de cantería tan enorme. Y esto era un poco lo que a mí me interesaba decir de este asunto. Creo que ahí quería decir algo que es que hablé con Ángel Luis, no sé si está por aquí o no, por atrás, o al final me dijo que no está. Sí, estoy. Bueno, está aquí. Que ha hecho un trabajo exhaustivo de todos los molinos del concejo de Grado, que todos tenemos una cifra de 60, 80, 90, y parecía que es. Y claro, él hace ahora un recuento. Ángel Luis, dilo tú, por favor, ¿en cuántos estás? 112. 112. 12. 112. ¿Quieres explicar un poco cómo están? Bueno, la gran mayoría, la inmensa mayoría, prácticamente no son. Sí es cierto lo que decía Pepe, que los canales se conservan mucho más con los canales que el propio edificio del molino, en la inmensa mayoría de los casos. Porque siguen teniendo uso los canales. Para riego y para unos, para riego, pero en la inmensa mayoría tampoco. Son una sociedad muy utilitaria. Sí. Y yo lo que más me temo, ya se han cargado la Confederación, ya se ha cargado ya el canal que da a los molinos de agosto. O sea, dio un ultimátum a los dueños no actuaron a tiempo y lo cerró. Ya anuló ya ese. Y me temo que va a hacer lo mismo también con el que va al molino de la Vega.
Y curiosamente, el suministro de esa agua... Pepe, perdónanos un momento con respecto a lo del canal que va al Molín de Agosto. Sí, En ese el problema es que la Confederación quería cobrar por el paso del agua. sí. Entonces, claro, la gente que está dejando pagar en la vida, Entiendo, sí. nunca pues no se pusieron de acuerdo y se quedó como está. Pero es que es también un abuso por parte de la Confederación. Sí. Es un abuso, o yo lo veo así. No, es un abuso total, Porque- así lo vieron, así lo vimos. Claro. Y yo creo que le va a meter mano también al otro, al de la San Vega. Pelayo, me imagino. Sí, el San Pelayo y la Vega. ¿Por qué? ¿Y por qué te digo esto? Porque en la concesión de eso que lo tienen los descendientes del Restituto, que fue el que compró, digamos, el Molín de la Vega a la Belmontina, porque lo primero que fue no fue un molino, fue una estación de una central eléctrica para abastecer el alumbrado público de Grau, nada más que el alumbrado público. Y después lo compró el Instituto, pues no sé en qué año, en el 18 o el 20 aproximadamente, y ya quedó como molino. Pero el Ayuntamiento de Grau tiene también la concesión, y la tiene precisamente con motivo de la Cardosa. Cuando se crea la Cardosa en el año 40, o sea, en el año 49 o 48, ¿qué pasa? Claro, necesitaban agua y la tenían allá al lado, porque pasa por allá al lado, y entonces tiene también una concesión. Y ahí el ayuntamiento tiene que hacer también valer todo eso. O sea, en el supuesto de que pretendan cerrar la presa, deshacer el azud, que también eso ahora está muy de moda, quitar todos los es que no sé cómo es el plural. Sí, bueno, pero es que lo que es lo que mantiene ese nivel del agua para que pueda entrar por ahí, lo llaman azul. Yo creo que debe de involucrarse el ayuntamiento en esta cuestión a todo el nivel general de los molinos, a nivel, ya, por lo menos en la villa. Y ya es un buen trabajo ya, ¿eh? Bueno, disculpad. El primer paso fue encargar esto, por ejemplo. No, que el primer paso fue encargar esto a Alicia. Ella ya comentaba lo de ponerlo en el inventario, los que no estén, y ponerlos en valor, señalizarlos. ¿Y qué otras cosas propones? Porque me sorprendió una cosa que dijiste. O sea, que al principio de la charla comentaste que no es habitual que es una villa con más molinos o con muchos más molinos que lo que es habitual en otras villas similares asturianas. En otras existieron, por supuesto que sí, en Villaviciosa, prácticamente la economía hasta el siglo XIX es agrícola fundamentalmente, entonces necesitaban de los molinos para abastecer a la población de la harina y del pan y de todo el alimento que se hacía con ellos. Pero lo mismo que con los hórreos, Grau tiene un casco que es urbano, pero que integra elementos de ese pasado no tan urbano. Hórreos ya no hay. Bueno, en la plaza de la panería, No, hay paneras. Maneras, perdón, que estoy hablando con el especialista y me paneras 4. pero se mantienen. Todavía se está a tiempo para intervenir en ellas. Es rarísimo, en Villaviciosa hace ya muchos años, bastantes décadas, y mira que Villaviciosa tenía paneras en la trama urbana, como las tuvo Grau y Hórreos, y allí ya desaparecieron. Aquí por lo menos se mantienen. Y los molinos lo mismo, es que es un número elevado de estructuras en una villa que no es que tenga unas dimensiones tampoco vamos, que esto no es Nueva York, quiero decir, es una villa pues muy concentrada y sin embargo es decir, en un paseo de 40 minutos, una hora, puedes ver eso, 4 o 5 molinos, puedes ver unas paneras, el canal de los molinos que era donde pescaba la gente cuando eran pequeños, las fuentes, otro de los elementos que están ahí un poco, que los tenemos pero que se nos olvidan. Tenemos la fuente de arriba, la de abajo,
no eran muy originales poniendo nombres. Pero es también un elemento, además todo vinculado con el agua. Esa fuente que había antes en la entrada, en la zona de un poquito antes de San Pelayo, que ahora se ha trasladado a Peñaflor, por cuando se hizo también el polígono en esa zona, que son todo eso de mediados del siglo XVII, del siglo XVIII. Son unos elementos de primer orden, a lo mejor no es tan espectacular, yo que sé, como las fuentes de la granja o los molinos de pero es que tienen el valor de que se han conservado. Entonces la pena es que se vaya a perder la memoria de ellos y que acaben por desaparecer. Sí, Emilio. Es que el río La Cruz lo que era un complejo hidráulico de casi 2 kilómetros. Sí, son 1.600 metros aproximadamente. Y habría que agregar la curtidora que había donde estaba el cortijo. Exacto, sí. Es que aparte de la fuente, la curtidora, grabadero, el último molino que me informó, los de aquí probablemente lo conozcan, San Gabriel de Barazún, que tenía unas huertas en las proximidades y estaba situado próximo a un almacén de muebles que era un muebles cual. Estaría aproximadamente donde estaba la nota. Vale. Donde marca porque yo estudié el trabajo empezó con el croquis de grado y su concejo. Viendo que había marcado una serie de molinos y después ya subía hasta al río Martín, porque claro, el término río era un poco confuso, es una derivación del río Martín, está lanzado detrás del chalet de Don Francisco y mete el agua ya al molino de la Cruz y primero pues riega todas las huertas, regaría las huertas también en la zona de abajo, llegaría la curtidora, el plano, el croquis ese del Rocío, donde aparece el molino del Rocío, ese no está muy a escala porque el cortejo lo pone muy mal situado, pero sí da como referencia. Y después otro enlace que hice a raíz del trabajo es con la revolución industrial que sufre Grau con la llegada de los vascos en el siglo XVIII y XIX. Y hay referencias históricas, incluso llegué a encontrar una referencia que yo ya había leído hace mucho tiempo en los diarios de Jovellanos, que habla, y el señor exalcalde nos puede decir dónde estaba la casa de Ramírez, porque es donde duerme. Duerme en Grado en casa de Ramírez. Viene de Gijón, come en Peñaflor, que el Castato de Ensenada sí dice que hay una taberna en Peñaflor, come en Peñaflor y viene hacia el lado. Ese primer día, yo creo que pasa a Candamo, y está en Candamo y retorna. Y duerme en casa de Ramírez. Yo no sé dónde es casa de Ramírez, pero hace una mención que yo en las primeras lecturas no me di, yo lo leí hace mucho tiempo, cuando estudié un poco el tema de la casa de la iglesia parroquial, la antigua iglesia parroquial de Grau. Entonces leí los diarios y él la menciona, desdice un poco, bueno, y hace una referencia que duerme en casa de Ramírez y que Ramírez tiene la oportunidad de comprar una huerta, porque su casa la limita un río, que es mentira, no es ningún río, es el canal, el canal, no hay ningún río en Grau salvo el río Cubia, es el canal. Y echando, ¿dónde puede estar casa de Ramírez? Pregunta a algún vecino también, y probablemente esté detrás del edificio, estuviera donde está en la Libertad actualmente. Esa sería la casa de Ramírez, porque por detrás pasa el canal. Y el canal, cuando hiciste una referencia que era una cloaca, tengo un recuerdo histórico, y muchos de los presentes tendrán un recuerdo histórico, que al pasar al lado de la farmacia de Oscar había un olor afético terrible, porque era el canal formatado de porquería. El olor a cantarilla de mi casa. Y eso se perdió. La casa de Ramírez desapareció. La casa de Ramírez fue un colegio de monjas donde estudiaron mis abuelos y mi abuela. ¿Y dónde? Pues donde está la
Sí, que allí tenía un patio muy guapo. efectivamente. Las piedras de las Limón del Era muy guapo, sí. Pues ahí era... Hay otra pregunta antes, creo, y luego ahí. Sí, sí. No, quería hacer dos precisiones. Sí. Una es que un sistema hidráulico más complejo del de aquí es el de Sales. El Sales es un complejo extraordinario. Y con respecto a eso de catalogar y todo eso que siempre se dice, ¿no? El primer instrumento es catalogar, creo que es inexacto. Porque la villa de Salas lleva 1000 años, o sea, 50, 60 o 70, conceptuada como conjunto histórico-artístico. Sí. Y eso no sirvió para nada de conservación. Y este año sabéis que se tiró un horno allí, bueno, vamos a dejarlo. Pero se tiró también un molino, que era parte de ese sistema hidráulico que está todavía podría ser estudiado. Y porque esté catalogado, protegido, no significa nada. Y le pongo a usted un ejemplo, porque lo que ahora llaman azules, que son los avanzados de toda la vida, sistemáticamente el dominio público, la Confederación se dedica a tirarlos uno tras otro. Evidentemente para borrar la memoria histórica de que la energía más barata, más sencilla, es la que se utilizó desde hace 1000 años en el río de casa. No hace falta traerlo de Holanda de San. Bueno, es para borrar la memoria, aunque digan que es para razones ecológicas. Y en segundo lugar hay un ejemplo extraordinario sobre un triste azul, un molino, bueno, es una broma, porque aunque no es de Grao, está aquí al lado, en las regueras, ya José Manuel González catalogó el posiblemente único puente romano de Asturias, en Carril, donde por cierto vivía la alcaldesa, tenía una casa de la alcaldesa a 100 metros de ese Sí, vive muy bueno, pues, bueno, vamos a dejarlo como fue hace 10, 15, no más años, tuvieron el valor de volar el pilar central de ese momento y no pasó nada. Es decir, ¿cómo podemos hablar de proteger ningún patrimonio si hay un elemento como es una cosa tan importante y tan catalogada? Y si no, si queremos volvernos interesantes, hace 5 o 6 años, en el Castillo de los Vallados, que no sabemos lo que es, pero está catalogado, pues el palista que iba a hacer, pues ahí entró y sin ningún problema. Es decir, el patrimonio, evidentemente, solo lo cuidarán los que lo consideren importante. Y en Asturias, creo que muy poca gente considera importante el patrimonio. Basta ver un poco. Sí. No Me refiero a cuanto a los catálogos, Sí, porque yo como me he dedicado a los hombres y toda la vida siguen pidiendo que se hagan catálogos. Claro, llega un momento que dices, vamos a ver, Claro. ¿no es más importante que el puente de Peñaflor, que no sé en qué categoría tiene? ¿Está protegido el puente de Peñaflor? Sí, yo creo que es bien. No, Pues yo paso todos los días y veo que hay, vamos, hay de todo. y es más, en una pilastra está creciendo un árbol. Comunicaba la Consejería de Cultura y todavía no hicieron nada. Y hace un tiempo. Sí. Pero aunque parezca que no es eficaz, pero el catálogo es que es fundamental. El problema es que luego los catálogos no cumplen la función que debieran, que es ser un instrumento de la administración para intervenir. Es que lo que es importante no es el catálogo, es la administración. Bueno, es el elemento, No, espera, eso es lo es que mi primero. consejo es arquitecto municipal que tiene, entre otras funciones, velar porque el patrimonio catalogado se respete. ¿Me explico? Lo importante no es el catálogo, sino cómo las instituciones luego actúan con ese catálogo. Y en ese sentido, vamos, si hablamos de molinos, mira, un ejemplo magnífico es que los molinos en Asturias se protegieron el año de la pera, no sé cuánto fue. Todos los molinos de Asturias. Y enseguida, a los 3 días, fue la Confederación a actualizar, a los 5 o 6 años, a actualizar el canon de sus molinos. ¿Qué significó eso? Que si había 100 molinos funcionando, 80 cerraron. Y significó que estoy hablando del año 80 y pico. Que esa protección virtual, catalogada, lo que quieras, de molinos, es papel mojado. Entonces, bueno, yo no estoy diciendo que no se hagan catálogos, por supuesto que se hagan catálogos, más que lo que estoy hablando es que, bueno, habría que pedir un poco a la administración que no solamente los campos de fútbol estén bien iluminados, sino que también el patrimonio esté un poco conservado. En ese sentido, siendo un poco románticos, lo reconozco, el hecho de señalizar, ponerlos en valor y que sea la sociedad civil la que vea que eso tiene tal divulgación, yo creo que eso vale para que, pues cuando realmente caiga una piedra de la canal, pues el vecino diga, coño, que cayó la piedra de esta canal. Yo creo que no, ¿sabes por qué creo que no? Porque cuando uno se hizo una excavación de urgencia, lo que sea tal, y entonces durante un año o dos, Abandono se convirtió en una referencia para todos los asturianos que iban, y yo lo veía, porque vas todos los días, y había gente que venía a Creo, otros antes. Hay un cartel fantástico. Lo poco que se acabó del tema, ahí está. Pero, ¿cuál es la repercusión? O sea, ¿qué dinero se dedicó después
a poner en valor esa ampliar, a no sé qué, ni cero patate. ¿Me explico? Entonces, en cuestiones de patrimonio es muy guapo hablar, pero es muy dificilísimo actuar. ¿Comprendes? Si sabes por qué es difícil actuar, porque no requiere absolutamente nada, yo sepa en Asturias, responsabilidad a los responsables del patrimonio. Sé de lo que hago porque estoy todo el día viendo elementos patrimoniales que se caen. ¿Me explico? Entonces, no quiero fastidiar a nadie, está muy bien, pero desgraciadamente hay que saber qué país vivimos. ¿Y para qué? Para cambiar. Solamente para eso. Simplemente. Es decir, para ver que, bueno, hay una situación, hay unos medios y hay un resultado. Claro, es que son muchos años. Bueno, la consideración yo la tengo puesta en el punto de mira, se está cargando. Perdón. Bueno, voy a tener el atrevimiento de decirle a Armando Graña que no estoy de acuerdo con él. Lo cual es ya hay que ser muy atrevido para eso. Hombre, mira, me alegro que hayas puesto dos ejemplos de que los catálogos no sirven para nada, pero que lo pusieras en salas y en navegueras. La verdad es que en Grau el catálogo se mantiene bien, con excepciones. O sea, y la última excepción es un tema que hemos hablado tú y yo hace como 10 o 12 años, que son los molinos de la calle Volado. Que uno ya al final se vino abajo las paneles. Vale, pero en cualquier caso, yo estoy convencido de que la clasificación de todos estos inmuebles, que es importante, ¿no? Y sobre todo si hay un ayuntamiento que vea por ello. Pero lo que quiero también es, aprovechando que hay aquí un representante del ayuntamiento que lleva el tema de cultura y un técnico del ayuntamiento que está también pendiente de estas cosas, yo creo que lo que se podía hacer era llegar a hacer una propuesta al ayuntamiento por parte vuestra y tratar de hacer lo que se puede llamar pues una propuesta de recuperación de los molinos. Tenéis la persona indicada aquí enfrente para poder hacer eso. Y es una forma de empezar con algo material. A ver, yo por alusiones. Respecto a lo del catálogo, es una herramienta, yo lo tengo claro, yo por lo menos lo tengo claro. Y que es una herramienta que se usa mal, también lo tengo claro. Armando lo sabe, porque cuando las semanas del Volado estuvimos allí viendo piezas, yo hablé con patrimonio, evidentemente, en una finca de ámbito privado, nada puedes hacer, incluso yo, con cierto atrevimiento, hablé con patrimonio y Armando lo sabe, te puede contar lo que contestó patrimonio y los técnicos en modo patrimonio. Con un liño, que me corrija Armando, que me equivoco, seguramente de siglo, pero con un liño, con una inscripción de Fernando VII, con un liño con piezas de interés patrimonial, y la opinión de los técnicos de patrimonio fue que no había ni desmontaje controlado ni nada, de derribo y listo. Incluso hablando en tono informal con los técnicos de patrimonio, llegó a decir dejarlo, si con la próxima internada va a caer solo, y se acabó el problema. Entonces, cuando yo estoy fuera, antes de estar dentro, ahora estoy dentro, pero antes estaba fuera, ya estando fuera me interesaban esos temas, y si entré para adentro fue en cierta manera para intentar cambiar ciertas cosas que yo veía que a lo mejor pues presionando de alguna manera. Pero claro, como administración local muchas veces te ves, y tú lo sabes bien, atado de pies y manos, como administraciones mucho más poderosas y con muchas más influencias y más. Entonces claro, si tú apuestas por la conservación, por la catalogación, evidentemente todo lo que se te pone son trabas y vamos entre las ruedas, es súper difícil hacer nada. Yo con este tema de los molinos, tú bien lo sabes, que yo soy conocedor del estudio de Galicia, estuve hablando con ella, hablé contigo, lo leí, me interesé, hice la ruta como hizo Alicia, no hice fotos evidentemente, ni un estudio como Galicia, que es maravilloso, yo lo leí de cabo a rabo, hice el recorrido, y aquí en Grau hay ciertas cosas que yo puse encima de la mesa, que es la recuperación de estos elementos patrimoniales de Grau, que son de interés. ¿Y cuántos son de interés? Yo pues estoy harto, y Ángel Luis también por referencia lo sabe, de calellar por Asturias, sé que los elementos patrimoniales de interés, ¿cuándo le interesan a la administración?
cuando es por temas turísticos, por temas de rutas que pueden rehabilitar, y eso me replica. Pero no solo en Asturias, pasa en Galicia, pasa en Cantabria, pasa en el País Vasco, pasa en cualquier otro sitio. Entonces yo puse encima de la mesa una propuesta en su día de recuperar una especie de ruta urbana patrimonial de estos molinos, que sería una cosa preciosa. En la Cardosa está recuperado casi todo el canal y está hecho un inicio de paseo. Yo cuando lo vi, el día que hice la ruta, dije, ¿y por qué esto no se dio continuidad? Supongo que habría problemas de todo índole y de todo tipo de condición, pero no se dio continuidad. Una ruta urbana, como bien dice Gustavo, poniendo una cartelería, destacando los sitios, diciendo lo que es, no sería tan difícil de hacer realmente. ¿Qué pasa? Que ahí es donde creo que a lo mejor con la catalogación te dan el patrimonio y dice, oye, de ahí no mueves ni una piedra. Quiero decir, solo se interesan realmente los cuando tú quieres actuar en algo y normalmente es para ponerte palos entre las ruedas. Perdona, señor concejal, el niño de la panera se conservó, la inscripción que había en la panera que se le... Eso va a caer, el tío niño va a mirar. El niño estaba en Cardosa, pues se va ahí, pero vamos, está partido. Y cuando se dedica a patrimonio, se dijo patrimonio. Yo dije, todas las piezas están recogidas. Están recogidas. Hablé con Pablo León y Pablo León dijo, director general de patrimonio, y me dijo, ¿qué se le va a hacer? Es que no podemos actuar en todo. Digo, ya. Claro, obviamente. De todas formas, yo pregunté por los gorros y las maneras de catalogación. Digo, ¿cuándo vais a hacer la catalogación PIC? Porque lleváis, ni se sabe la tira de años. Y me dijo, bueno, estamos trabajando en ellos, que son muchos. Y ya, digo, ya lleváis trabajando en ellos. Ni se sabe. ¿Qué te digo? Más crítico con estos temas siempre soy yo. Armando, que me conoce, lo sabe. Lo sabe. Tengo que a veces contemporizar, porque muchas veces no solucionas nada así, pero bueno. Históricos. Y que se pueden hacer más cosas, quiero decir. Claro, perdió un mercado dominical de milagro a principios del siglo XX. Están recogidos en las actas municipales. Tuvo que hacer un contencioso contra la administración central. El pueblo se defendió. Hombre, claro. Con lo cual, muchas veces, lo sé. alguna vez habrá que ir contra los técnicos de cultura. Obviamente, pero quiero decir, claro. Cuando tú intentas remover y ni siquiera desde una dirección general, muchas veces no tienes ni respuesta, tan siquiera, pues es que muchas veces dices, bueno, pues es que parece que o realmente está en una dirección general que no les interesa, o realmente no tienen recursos, pero yo prefiero casi que me lo digan a la cara. Que me digan, oye, pues mira, no hay dinero para todo, o no hay recursos para todo. Pero muchas veces el silencio administrativo que supone muchas veces. Y otro relacionado con la conferencia, y relacionado también con la administración local, Alicia nos mostró el molino del pasaje, pero se conserva el canal de desagüe que está al lado, que es un empedrado que lo hizo el ayuntamiento y está recogido también en las actas municipales de principios de 1912, 11-12, y está recogido en un periódico, La Justicia, editado también en 1911, que dice que el ayuntamiento toma la decisión de cubrir el canal. Y está ahí, podemos ir todos al pasaje y ver el canal. Y por cierto, que yo no sé si es público o privado, pero por un lado está cerrado. Por un lado está por dos. ¿Pero es público o es privado? Es la pregunta que yo me hago. Por dos. No lo sé. No por dos. Entonces, quería intervenir. Que, a ver, se ha hablado de la Confederación. Yo no voy a ser gran defensor de la Confederación, puedo hacer las cosas mucho mejores. Y bueno, a nivel personal me explota un poquito. Pero decir que no hay un objetivo de eliminar la memoria, ¿vale? Es decir, si algo no se utiliza, porque ahora clamamos porque estamos viendo que se está destruyendo, pero esos azudes, ¿qué ha pasado antes? Porque los molinos no se han caído de la noche a la mañana. Entonces, si un azud no se utiliza, oye, está siendo un bloqueo para especies fluviales de la fauna. Entonces, se elimina ese azud. Si damos valor a esos azudes y a los canales en los que están conectados y a los molinos, pues sí que se podría ver la defensa de ese azud, pero dicho, antes hay que hacer un trabajo, el cual, obviamente, estas cosas ayudan bastante. Vamos a ver, vete a Teberga, vas a Teberga y un día que hay un aluvión de agua de la bomba, hay un tramo de no sé qué kilómetros que no tiene el mínimo, que no sé si son 10 o 15
de mantenimiento del agua, y eso lo controla la Confederación. Esa misma Confederación que tira azudes cuando nos sale de la nariz, pero que no las tira para conservar el bien en el río, porque los ríos que yo sepa están, vamos, en Alón este año, que paso yo todos los días, había veces que el agua estaba que parecía aquello, no, si el agua se puede ver muy bien, pero tal vez un salmón, cuando se encuentra un muro, dice, esta vez no me gusta. A ver, siempre en la de se hicieron 2 muros gigantes, o simplemente esa cualquier río, cuando se hacen pasos salmoneros, es una broma, o se llenan de, vamos, digo lo que veo todos los días, o se llenan de algodones, o no los limpian nunca, o sea, hacen igual para la política como la de cultura. Ya es lo que dice Pablo Velo en la intimidad. Yo no me voy a meter con la Confederación, pero voy a ver cómo estamos estudiando. ¿Entiendes? Entonces, oye, igual mi interpretación es una interpretación ya de gente perversa, pero lo de quitar la memoria histórica de los ríos, eso te lo puedo asegurar. Es una de las finalidades, quizá por ignorancia, como son biólogos, pues uno mira lo que mira. No, el parece natural no influye que el río siempre fue utilizado por el ser humano, siempre fue modificado, siempre fue trabajado, siempre fue no sé cómo. Claro, es que eso, si no juntas, si no mezclas los biólogos con los historiadores, pues el río será, vamos a dejar que los ríos sean como antes, hombre, como antes río. Bueno, pero se lo he dicho, si la modificación del río no atiende unos valores de ningún tipo, pues no entendiste esa modificación. El ejemplo de Cerverga es que si tú subes el cauce de Cerverga, no hay que central ahí, que lleva el agua por un canal y el río lo deja en seco en invierno. ¿Eso qué pasa? ¿No entra en esa cosa de conservar los ríos? Ahora lo he dicho. ¿Y la Confederación? Lo he dicho. La Confederación tiene cosas muy mejorables, como toda administración. O sea, la administración y la burocracia son generalistas y tienen sus fallos. Pero, repito, los azudes que no son utilizados y están bloqueando a las especies fluviales, esos azudes habrá que quitarlos. Espera, o no están bloqueando nada. O se les pone en valor antes. No, hombre, o no están bloqueando nada, porque los que tiraron, por ejemplo, el Zorrilla no bloqueaban nada, hacían poco, que era esa mesa hasta aquí. Se bañaban los perros, que igual está mal para que lleguen el río. Pero ahí fueron con sus perrinas a quitar aquel azul, que era de año la pera, que regaban. ¿Qué pasa? Olvídate. Pero, chicos, los recursos hay que utilizarlos de manera congruente. Y la Confederación se podía pedir, por lo menos, que tuviera un respeto a aquellos azules que no molestan. ¿Entiendes? Que no destruyen el río. Ese mismo río está tapado por la vegetación, no entra el sol, etc. Pero, ¿entiendes? Y otros casos concretos, claro, hablando es que estamos confundiendo cosas. ¿Puedo decir algo en favor tuyo? No, sí, bueno, claro. La administración que organiza los cauces es la Confederación Hidrográfica. Y hay unas concesiones administrativas, estarás de acuerdo conmigo, en que si no las cumples, efectivamente, pues si no las mantienes tú, que eres el propietario del canal y de la concesión, si cuando llega el tiempo, después de 20, 25 años, no la renuevas, pues lógicamente Confederación Hidrográfica, como cualquier otra organización, pues dirá, oiga, pues si no lo usan para lo que fue construido, pues entonces lo voy a quitar porque efectivamente no me reporta ningún beneficio ni a mí ni a nadie. Y entonces echamos muchas culpas a los demás, pero muchas las tenemos nosotros. No mantenemos, no conservamos como se hacía antes. Porque si hubiera ese mantenimiento y esa conservación, no sobraba el azul. Pero somos nosotros mismos los que no cumplimos, entre comillas, las obligaciones de mantenimiento y después exigimos que se mantenga un patrimonio que es imposible de mantener. No porque no quieran horticultura, que también estoy de acuerdo contigo que sería más grave, pero fijaros, el patrimonio industrial de Asturias necesitaríamos todo el presupuesto para mantenerlo, lo de las cuencas. Hay unas construcciones inmensas, qué guapo sería tenerlo turísticamente para que vengan los turistas a verlo. Todos los molinos de Asturias, estáis hablando de 112 grados, multiplicar por todos los concejos. Cangas del Norte tendrá más que nosotros, que es mucho más grande de superficie. Y allí tienen cultura del agua que todavía la mantienen un poco. Villaviciosa y Grau fueron los dos concejos de Asturias con más molinos alimentarios. Entonces, imaginaros de dónde sacan el presupuesto para hacer. Tienen que priorizar y por eso a veces confundimos, pero cuando hay un molino que ya no queda vestigio y no se usa ni hay canal, pues por eso dicen, ¿quién lo mantiene? No tenemos. Por eso hay silencio administrativo, no porque no quieran mantenerlo más. Entonces, claro, hay que poner las cosas en su contexto. Pedimos, pero nosotros desde abajo no contribuimos a hacer ese mantenimiento. No sé si estás de acuerdo conmigo. Así es. Así es. Y lo dicho, lo que con eso, si esa modificación por no estar cumpliendo con su cometido, hay que quitarla, porque no lo vemos, pero hay un montón de especies fluviales que esa modificación que dices, si eso ya estaba
Bueno, y eso ya estaba, pero si lo quitamos, permitimos que esas especies fluviales suban río arriba y puedan reproducirse como deben. Y las escalas funcionan también, ¿eh? Que en el Furacón se hizo una de 15 metros, está bien cerca el que la hizo y funciona. Otra cosa es que a veces pues no nos damos cuenta que no hay salmones, incluso porque los pescan en alta mar. Entonces los problemas son más graves de lo que nosotros vemos, incluyen muchas cosas. Pero fallamos mucho nosotros, en pedir muchas cosas, pero nosotros ninguna responsabilidad como población en general. Bueno, había una última intervención y yo creo que hay que ir cerrando. Y si no hacemos una comisión de los molinos, de los fusiones, y hacemos reuniones periódicas, aunque solo sea para desahogar, porque luego no se va a hacer nada. Yo con eso estoy con Armando, luego no se va a hacer nada, pero por lo menos desahogamos. Que la mayor depredador de las especies no son los anfibios, somos nosotros. Porque yo sé de gente que va muy de madrugada y coge truchinas así, las guarda hasta que se controla que no pasa la autoridad y luego se recogen y son cosas que no sirven ni para comer. Y yo, mi familia en Tineo tenía un molino y toda la vida la presa que era desviada por un manzano, las truchas iban y venían y no había ningún problema, el molino siempre funcionaba. Ahí enlaza un poco con lo que dijo ese señor, pero a ver, yo creo que es como los grandes palacios que se ven abajo, porque tenemos mucho patrimonio, y que por eso que hay que coger y arrasar y quitarlos. No sé, es que ahí quedan ciertas dudas. Yo personalmente no estoy de acuerdo. No va a dar tiempo a cerrarla. Vale, cerramos. Porque la idea está bien.